bienvenida a Agostino Loreto. Él es médico pediatra y especialista en autismo. De inmediato les vamos a decir, el doctor no tiene redes sociales. Entonces, vamos a estar repitiendo constantemente un número telefónico, que es un número telefónico local, donde usted puede llamar o en su defecto escribir, porque además tiene WhatsApp, este número particularmente. 0212-214-8830. Usted por ahí escribe, lo va a ver en pantalla, así que usted atento. Mucha atención al tema de hoy. Gracias al doctor por estar aquí, por dedicar este domingo para hablar de este tema, sobre todo porque hoy se está haciendo un llamado a nivel mundial sobre la concienciación sobre personas con TEA. Vamos a comenzar hablando, doctor, ¿qué es el autismo? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo procesamos lo que es el autismo, doctor? Bueno, buenos días. El autismo es una discapacidad que se presenta en la infancia. Esa discapacidad lo va a acompañar al individuo hasta la edad adulta. Básicamente hay algo que es muy importante, que hay un trastorno del desarrollo, donde se afecta la comunicación, donde se afecta la parte de integración sensorial y la conducta. Comunicación e integración y conducta. Ok. Es bien entendido, doctor, que y lo dice usted, lo refiere usted también, que desde a muy temprana edad se pueden encender las alarmas y este tipo de programas son importantes para que quienes están en casa y nos están viendo a esta hora puedan atender y decir, ok, ¿cuáles son estas pequeñas señales o estas grandes señales? Usted lo puede decir muy bien, que pudieran de alguna manera darle una luz en el camino a alguien que está viendo en casa el comportamiento quizás irregular de un chiquito o de una chiquita. Bueno, existe un proceso normal donde los niños se van desarrollando a través de la vida. Sobre todo durante el primer año nosotros tenemos unos hitos. Si esos hitos se cumplen, por ejemplo, que empiece a gatear a cierta edad, a caminar a cierta edad y a hablar, a decir sus primeras palabras, eso nos puede servir como un indicador. Si un niño a 1 año de edad no es capaz de decir 3 palabras, se nos pueden encender las alarmas. Si un niño a los 2 años de edad no es capaz de decir 200 palabras y juntar 2 palabras, eso nos enciende aún más las alarmas. Ahora, doctor, se dice mucho cuando está el proceso de avance de los niños, sobre todo el primer año de vida, y uno lo escucha mucho entre el grupo de las amigas, entre el grupo de mamás, que si vamos a alguna actividad puntual, es que los niños no todos tienen la misma velocidad, no todos tienen el mismo ritmo. Hay que respetar el espacio, hay que respetar el proceso. Esas son muchas banderas que uno va escuchando. Yo tengo una bebé de 1 año y medio y lo escucho mucho en otras mamás, pero la pregunta es, y usted lo dice muy bien, ¿dónde está ese límite, doctor, esa raya en donde quizás nosotros nos podemos confundir, nos podemos equivocar entre los niños que no dicen la cantidad de palabras al año de edad y a los 2 años de edad versus la teoría del vamos a respetar los tiempos, vamos a respetar los espacios, cada niño es distinto, cada niño es individual, si el tuyo es rápido, el mío no lo es, eso no pasa nada? Bueno, eso es realmente correcto, lo que tú estás diciendo, hay que respetar las individualidades, sin embargo, nos encienden las alarmas. Tenemos que hacer un acercamiento e ir observando cómo están las otras áreas, ¿ok? Nosotros vemos que la socialización del niño comienza a los 2 años de edad. Okay. Yo tengo un juguete y tú tienes otro. Okay. Yo quiero el juguete que tú tienes y para ello yo entiendo que yo te lo tengo que prestar el mío y tú me das el tuyo. Eso es socializar. Si eso no ocurre y además de eso tenemos un lenguaje muy pobre, nos encienden las alarmas. Sí, efectivamente, cada individuo es distinto y tenemos tiempos distintos, pero eso nos tiene que hacer enfocar en observar cómo está el desarrollo. Ahora, doctor, hay tipos de autismo, grado 1, grado 2. Sí. A medida que se va identificando algunas características del niño, alguien, de repente un experto, si es que se puede así a grosso modo verlo y decir, hey, aquí hay algo que no está bien. Decir, bueno, este niño evidentemente se necesita una evaluación, pero este niño tiene un grado de autismo tal y este otro tiene un grado de autismo tal.
Sí, efectivamente existen diferentes tipos de autismo. Se les da una gradación de leve, moderado o severo. Y utilizamos normalmente unas escalas que son unas escalas numéricas. Hay diferentes tipos de test que nos ayudan a lograr colocar estas diferentes gradaciones de autismo. Por eso es que se llama espectro, porque es muy amplio, va desde algo muy leve, apenas perceptible, hasta algo muy severo. Ahora, doctor, quizás para padres, madres, representantes, cuidadores que están en alerta constantemente en el proceso de los primeros años de los niños, puede ser atendido de una forma determinada, rápida, atacado, tratado. ¿Qué pasa en casos, doctor? ¿Cuál es la diferencia entre un niño que es tratado a tiempo y un niño que quizás una mamá, un papá, un cuidador, una cuidadora, etcétera, pues bueno, no atendió las alarmas, no se dio cuenta, se dejó llevar por la rutina, pensó que era normal el comportamiento, mi hijo es tranquilo porque yo era tranquila, o mi hija es tranquila porque yo era tranquila? Bueno, realmente mientras más precoz se haga el diagnóstico, más rápido se instaura el tratamiento y probablemente mucho mejor es el pronóstico. ¿Qué significa? El autismo no tiene una sola causa. Las causas son múltiples. Si logramos determinar cuáles son las causas que están afectándonos y logramos controlarlas, atenuarlas, probablemente el pronóstico es mucho mejor. Inclusive, tengo muchos ejemplos de niños que tenían una condición moderada, fueron atendidos precozmente y obviamente variaron de moderado a leve, inclusive se volvieron prácticamente imperceptibles. Eso depende mucho de la edad. Si yo tengo un factor biológico que está incidiéndome en un niño a corta edad, probablemente si retiramos esa causa, mejor es el pronóstico. Si un niño dejamos pasar el tiempo y no lo atendemos, probablemente esa causa biológica haga mucho más daño. Doctor, ¿cuáles son las causas que pudieran generar o pudieran incidir? Ok, desde el punto de vista biológico tenemos múltiples causas. Quizás una causa bastante común, bastante universal, es lo que llamamos una disbiosis intestinal. ¿Qué significa eso? Nosotros en los intestinos tenemos un grupo de bacterias que suelen ser bacterias buenas que nos ayudan en múltiples funciones. Pero en los niños autistas hemos encontrado que esas bacterias no siempre son bacterias buenas. Muchas veces existen bacterias que son transitorias o bacterias que no generan patologías, inclusive algunas veces un hongo que se llama cándida. Otra de las cosas que suelen ocurrir son intoxicaciones por metales pesados. En el mundo en que vivimos puede existir mucha polución, donde existen productos químicos que ingresan dentro del organismo y nos afectan en la parte neurológica. Aquí en Venezuela, por estudios que se han realizado, hemos encontrado un predominio de un metal pesado que es el aluminio, a diferencia de en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, que es el mercurio. Entonces, eso va a influir. Si nosotros logramos retirar ese exceso y evitar esos metales, pues probablemente el pronóstico sea mejor. También existen causas de tipo viral, existen genes, o sea, la intervención es múltiple, las causas son múltiples. Nunca vamos a encontrar un niño con una sola causa. Generalmente son varias las causas. Ahora, ¿puede darme un ejemplo, por ejemplo, doctor, de la causa de tipo viral? La causa de tipo viral. Existen enfermedades como la mononucleosis infecciosa, que es producida por un virus que se llama Epstein-Barr, o el citomegalovirus, que si eso le afecta a la mamá en periodo gestante, puede producirnos a la larga un niño que tenga problemas neurológicos. Okay. ¿De qué van los diagnósticos? ¿Quién es el primer especialista, doctor, a donde una persona que de repente se encuentra como con las manos vacías y decir a dónde voy, debe acudir, doctor? Bueno, inicialmente lo que
ocurre es que debería tener un control pediátrico. El pediatra tiene la capacidad para ver si el desarrollo de un niño está en la norma. Existe también unos test que se practican, uno se llama CARS, otro se llama ADOS, y hay uno que existe en línea que es el ATEC. Es un test que los mismos padres pueden llenar con preguntas muy sencillas y le va a dar una respuesta numérica y podemos saber si está o no dentro del espectro autista. No es básicamente de diagnóstico, sino más bien de pronóstico. De hecho, normalmente nosotros solicitamos el test, instauramos el tratamiento y a través del tiempo vamos viendo cómo esa escala numérica va variando y puede ir cambiando de severo a moderado a leve, e inclusive muchas veces los resultados nos asombran porque logran salir fuera de esa escala. Entonces hay varias formas. Muchas veces se dan cuenta no la familia, sino cuidadoras, maestras, en el desarrollo del niño. Como están en contacto con muchos niños, logran de alguna forma lograr identificar que ese niño tiene un desarrollo distinto al de los niños en general. Ahora, doctor, ¿cuál es el tratamiento que reciben cuando ya son diagnosticados, ya les pasan por la serie de pruebas? El primer tratamiento que reciben. Los tratamientos van a ser de acuerdo a lo que nosotros encontremos. Básicamente, si el niño tiene un problema de comunicación, terapia de lenguaje está muy indicada. Si tiene problemas de comportamiento, de conducta, terapia conductual está muy indicada. Si tenemos problemas en la parte de la motricidad, pues terapia ocupacional. Si tenemos problemas en la parte sensorial, se realiza una cosa que se llama integración sensorial. La dieta es fundamental. Hemos visto que hay una asociación directa entre algunos tipos de alimentos y la instauración del autismo. Y muchas veces se logra diagnosticar las intolerancias alimentarias realizándole exámenes de laboratorio, logrando demostrar en la mayoría de las veces que el trigo y la leche están muy relacionadas. Igualmente, si existe eso, pues la dieta de supresión, uno puede notar la mejoría del niño. También existen unos exámenes donde se cultivan las heces y logramos diagnosticar cuáles bacterias tenemos, ver la proporción y se instauran tratamientos para tratar de regular esa flora intestinal. También se hace un examen a través del cabello, en donde ese examen logra determinar la cantidad de metales pesados que tenemos y de algunos oligamentos, bien sean por exceso o por déficit. Ahora, doctor, ¿cuál es el profesional que definitivamente te determina y te dice a ti si tu hijo o tu hija tiene autismo? Es bastante complicado porque son múltiples los profesionales. Tenemos que trabajar muchas veces en equipo, en donde cada uno tiene una parcela del tratamiento que se va a realizar. Básicamente, cualquiera de ellos puede llegar a hacer el diagnóstico, pero la mejoría o la solución es trabajar en equipo. Estamos hablando desde pediatras, neuropediatras, estamos hablando de psicólogos, estamos hablando de psiquiatras, estamos hablando de terapistas de lenguaje ocupacionales, conductuales, son múltiples. El primero quizás de alguna manera pudiera determinar lo que es su pediatra. Sí, por la cercanía, normalmente el pediatra es la primera persona que se logra percatar que algo no anda bien. Hay una pregunta que le hace en las redes sociales Jan Navale. Buenos días, doctor. Una pregunta. ¿Los anticonvulsivos pueden causar una condición especial en el niño durante el embarazo? A ver si entendí. Mamás que reciben anticonvulsivantes. No, realmente no es lo que se estila. Hay un síndrome que tiene que ver con el uso de fenitoína, que es un tipo de anticonvulsivante que se ha relacionado, pero no siempre, no es lo usual.
Norma Torres, 7392. Buen día, Marjorie. Excelente programa. Tengo 2 nietos con esta condición. Soy una abuela azul. ¿Pueden haber varios miembros del grupo familiar con espectro autista? Sí, de hecho, yo tengo pacientes que son hermanos. De hecho, tengo una familia que tiene 3 niños y los 3 tienen la condición de autismo. ¿Y el mismo grado? No. Uno de ellos, el niño mayor, es el que tiene el grado más severo, los otros 2 tienen grado leve. Le preguntan, ¿por qué es más notorio el autismo en los niños que en las niñas? Esto es un poquito complicado. Todas las enfermedades, absolutamente todas, el gen, el cromosoma X funciona como un factor protector. Los estrógenos, que es una hormona que predomina en las mujeres, suelen ser hormonas protectoras. La relación normalmente es 1 a 10. Existe una sola niña por cada 10 varones. El cromosoma Y es más débil. De hecho, nacen igual cantidad de varones que hembras a nivel mundial, pero a través del tiempo los varones son más débiles y van falleciendo por muchas razones, inclusive son más arriesgados y tienen más accidentes. Y en la tercera década de la vida hay más niñas o hembras que varones. Entonces eso es la explicación que se da. Dice, feliz día, mi hijo tiene 14 años y no es diagnosticado, pero yo por sus actitudes sé que tiene autismo, entre paréntesis Asperger, y es excelente alumno. ¿Qué hago? El Asperger anteriormente estaba, se consideraba una enfermedad diferente. Hoy en día, a través del DSM-5, se logró integrar dentro del espectro autista. Son niños de alto funcionamiento, de alto grado. Son los que realmente nosotros preferiríamos. Son excelentes estudiantes, era lo que nosotros llamamos con anterioridad los NERD, pero tienen un problema de integración sensorial bastante fuerte. O sea, les cuesta hacer amistades, les cuesta interactuar con la sociedad. ¿Qué hacer? Yo les sugiero que acuda a terapia, sobre todo la parte conductual, para ayudarlo a integrarse socialmente. Buenos días, soy docente y en los actuales momentos estoy prestando apoyo a un niño autista con espectro leve. Noto que se agota muy rápido en la realización de las actividades escolares debido al exceso de tareas que le asigna la maestra. ¿Qué se puede hacer? En estos casos, lo que se ha llegado es a tratar de hacer un diseño curricular especial para el niño. O sea, debe tener escolaridad regular, normal. Sin embargo, la forma de evaluación debe ser diferente. Quizás si este niño tiene hipotonía, o sea, le falta fuerza en los músculos, al escribir media página se cansa, la manito ya no le da, suelta el lápiz, pero no es porque no sepa responder. Entonces quizás este niño sería más fácil evaluarlo mediante cuestionarios orales y no mediante la parte escrita. ¿Qué alimentos no deberían, además de trigo, gluten, no deberían comer los niños? ¿O no están indicados, mejor dicho? Bueno, lo que pasa es que fundamentalmente o tradicionalmente se ha involucrado mucho la leche a través de su proteína, la caseína, y el trigo a través de su proteína, el gluten. Esos son quizás los 2 alimentos más importantes. Sin embargo, cuando uno estudia a los niños y estudia la permeabilidad intestinal, se da cuenta que a veces no solamente estos 2 alimentos están involucrados, sino muchas veces también la albúmina del huevo es el tercer alimento quizás en frecuencia más involucrado, pero a veces nos da la sorpresa el cacao, nos da la sorpresa la cebolla. O sea, cada niño hay que individualizarlo y cada niño hay que estudiarlo. Doctor, buenos días. Mi hijo fue diagnosticado dentro del espectro Asperger y se le identificaron 5 rasgos. Y en cuanto a la alimentación, es como si siempre quisiera comer lo mismo. Aunque le introduzco cambios para cada día y alimentos nuevos, hay unos que no hay manera, como el huevo y otras de sus formas de presentación. De todas maneras, insisto, y come poquito. Bueno, los niños dentro del espectro suelen ser muy repetitivos en sus conductas. Eso incluye la alimentación. Habría que revisar si tiene algún trastorno sensorial.
hay ciertas texturas de los alimentos que a nivel de la cavidad oral al niño le pueden producir náusea, asco, sensaciones extrañas que a nosotros no nos parece, pero el niño lo percibe de esa forma y por lo tanto se niega a consumirlo. Yo le sugeriría que tratara de utilizar diferentes técnicas, escondiendo muchas veces los alimentos, porque quizás a veces es simplemente visual, en donde podríamos introducirle los alimentos de forma escondida, por ejemplo, a través de sopas, cremas, le vamos licuando esos alimentos y lo podemos ir integrando. ¿Hasta qué edad se deben hacer las evaluaciones y los test a los niños con autismo? Dice que tiene un niño de 7 años y desde que tenía 2 lo llevó al médico y al neuropediatra. Le diagnosticaron autismo y el médico luego le sugirió que a los 7 años tenía que hacerle otra evaluación. Bueno, normalmente la escala que les había mencionado, el A2, el CARS o el ATEC, se pueden hacer una vez al año para ir viendo el avance. ¿Hasta qué edad? Yo diría que hasta edad adulta. Hay muchos adultos inclusive que tienen esta condición, pero no lo saben, no están en conciencia, ¿ok? Han sido vistos como pacientes que tienen ciertas particularidades, ¿ok? Dice, mi hermano fue diagnosticado con características de síndrome autista a los 4 años por una doctora. Hoy es odontólogo, trabaja fuera del país en su profesión. Perfectamente bien. Pueden hacer una vida normal. Una vida totalmente normal. Tengo una anécdota de hace 2 meses exactamente. Me traen una niña desde Maturín, que es una ciudad aquí bastante alejada de la capital, pero alguien les facilitó mi contacto, me la traen, evalúa a la niña está dentro del espectro, pero me doy cuenta que el papá me está dando unas respuestas que me llaman mucho la atención. Le propongo al señor, vamos a hacerte una evaluación, le hacemos la evaluación y el señor resultó estar dentro del espectro autista. Es un señor totalmente funcional, es un ingeniero civil, construye edificios en Maturín, tiene una familia muy bien formada, el señor es extraordinario. Dice, por favor, pregúntale al doctor si los niños con retardo moderado sí sufren de esta condición. Lo que pasa es que el retardo habría que catalogarlo. ¿A qué se refiere exactamente con retardo? Puede haber un retardo maduracional de los niños, que es totalmente normal, hasta los 3 años. Son niños, usualmente son varones, que no hablan absolutamente nada, y un buen día, después de que cumplen los 3 años, comienzan a hablar corrido. Eso nos sorprende muchas veces y no tiene nada que ver con el espectro autista. Mi bebé tiene 12 años, es autista, es inteligente, es el primero de la clase y lo tratamos como si nada. Habla normal porque le hemos dado mucho amor y nadie lo cree. Quizás una de las herramientas más importantes para la curación de un niño autista es que la familia le brinde el amor, el afecto y la comprensión. Le escribe, tuve la oportunidad que el doctor Loreto fuese el pediatra de mi hijo en los primeros años, excelente, desde Maturín, le están enviando este comentario. La terapia ocupacional de lenguaje, psicológica, conductual y otras pueden dar resultados a cualquier edad, le preguntan. Siempre va a existir mejoría cuando se instauren las terapias, siempre existe una pequeña mejoría todos los días. Los implantes mamarios contienen metales pesados. De hecho, en el grupo de enfermedad de implantes mamarios, muchas mujeres reportan hijos con autismo. ¿Ha encontrado usted alguna asociación entre los implantes mamarios y el autismo? En lo personal he visto muchas cosas extrañas, no solamente la parte de metales, sino que se genera una enfermedad de anticuerpos. Al ser un cuerpo extraño, el cuerpo de la mujer no lo reconoce. Y si el implante mamario fue colocado antes del embarazo, existe la gran posibilidad que pueda afectar al niño. Vamos a seguir revisando otros comentarios que nos llegan. Dice, buenos días desde Mérida, atento con el tema sobre TEA, con un hijo ya de 18 años diagnosticado desde los 4 años con Asperger. ¿Cómo hacer con sus niveles de frustración y si es bueno dejarlo tanto tiempo en el uso del internet? Esto es un poquito complicado, el tratar de usar muchos dispositivos electrónicos genera grados de satisfacción que pueden ir en aumento. Eso libera una sustancia que se llama dopamina a nivel cerebral y esa dopamina nos produce alteraciones en el comportamiento.
para ir finalizando, porque lamentablemente se nos corta el tiempo. Le pregunta Dayana, ¿cuándo hacer las pruebas de alergia a los niños? Mi hijo tiene 4 y es alérgico a la leche. Las pruebas de alergia se pueden hacer desde recién nacido. O sea, los anticuerpos, ya el individuo una vez que nace empieza a generar anticuerpos. Desde recién nacido lo pueden hacer. Doctor, ya para finalizar, ¿alguna recomendación que usted puede dar a esta hora de la mañana con respecto a este tema y a propósito del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo? Básicamente, que todo el mundo entienda que hay que ayudar a los niños dentro del espectro autista, hay que ser solidario con las familias del espectro autista y hay que tratar de integrarlos y entenderlos socialmente. Keruan González es especialista en autismo y es terapeuta familiar. Con ella vamos a hablar para todas estas preguntas que llegaron, que no respondimos con el doctor, con respecto a qué terapias, qué ejercicios, qué me puede ayudar, aquella guía que usted me pueda servir con respecto a si va o no va a una escuela regular, el tema de la educación, lo vamos a conversar con Keruan González. Su cuenta en Instagram es Keruterapias, la te va a tener allí también en pantalla. Keruan, gracias por estar aquí un año más. Gracias a ustedes por la invitación. Con el doctor estábamos conversando, Keruan, que uno de los tratamientos para las personas con TEA, primero lo importante que es identificarlo a temprana edad, que no es igual a temprana edad a una edad un poquito más avanzada. Pero una de las recomendaciones en este tema del tratamiento, porque además es un equipo multidisciplinario que trabaja con el paciente, es el tema de las terapias de lenguaje, terapias de conducta, etcétera. ¿De qué van estas terapias cuando ya están identificados que llegan a tu consulta? Bueno, de hecho yo soy parte del equipo terapéutico que aborda normalmente un niño y una familia con autismo. ¿De qué van las terapias? Va a depender de las individualidades que tenga cada niño. Efectivamente, si bien es cierto hay unas características de diagnóstico del trastorno del espectro autista, pues la terapia es muy individualizada y bueno, va a requerir de distintos profesionales según el caso de cada niño, pero lo típico tradicional es terapia de lenguaje para la parte de comunicación, terapia ocupacional para la integración sensorial, terapia familiar para que el grupo pueda como familia sumar al tratamiento del niño y que además sea más llevadera la circunstancia dentro del grupo familiar, y la terapia conductual que normalmente la hace el psicólogo, e incluso cuando ya está en el área escolar, la parte de atención psicopedagoga como tal. Ahora, como tú bien lo dices, ningún niño es igual a otro. Me imagino que cada caso es particular, sí. Inclusive si son miembros de un mismo grupo familiar, ¿no? Absolutamente. Ahora, tú que estás en ese proceso, porque también hubo una pregunta que decían, por fin, ¿quién evalúa a mi hijo? Por fin, ¿quién es el que da el diagnóstico final? Con el doctor respondíamos que, bueno, lo primero, quizás el pediatra es el que está en primer contacto, en contacto más directo, que es en el que empieza a evaluar este tipo de condiciones distintas, vamos a decirlo así, ¿no? Y empieza este proceso de evaluación, de hacerle las respectivas pruebas, los respectivos test. Ahora bien, Keruan, con respecto a este tema, la familia, la influencia de la familia, el tema de identificar estas señales desde tu punto de vista como terapeuta. Ya el doctor habló desde su punto de vista como médico, pero tu punto de vista como terapeuta. Yo siempre le digo que los expertos en los niños definitivamente son las mamás y los papás. O sea, la familia que está inmediatamente allí cercana, que está viendo efectivamente al niño todos los días y que está observando como que algo no me parece, algo no me cuadra. Y yo siempre les digo, déjense llevar por su instinto materno y pregunten. Si el pediatra, que normalmente es el pediatra, la primera línea de consulta de toda mamá. O sea, todo lo que le pasa a un niño, la mamá corre para el pediatra. Pero a veces, no muchos pediatras tienen la formación en autismo y a veces son lapsos en espera. Vamos a esperar un poco más, vamos a esperar un poco más. Si usted siente, señora, que su niño tiene alguna situación que merece ser evaluada,
llévela a algún centro donde haya equipo multidisciplinario, como por ejemplo Habla Conmigo, que es un centro con el que yo trabajo, que tenga un equipo que lo evalúe de manera multidisciplinaria, porque el diagnóstico no es un diagnóstico médico, no es un diagnóstico psicológico específico, o sea, es un diagnóstico multidisciplinario porque hay que evaluar distintas áreas del desarrollo, distintas maneras del niño de relacionarse e incluso cómo el grupo familiar lo ve. Por eso es que no es exclusivo ni de un médico ni de un solo especialista. Y lo ideal es que sea un equipo el que lo evalúe. Ahora, mientras se está haciendo esta serie de evaluaciones, de análisis, por decirlo de alguna manera, ¿cuál es el comportamiento que debe tener desde el punto de vista conductual, emocional, el familiar, el que acompaña al niño a diario, que además se está relacionando quizás con otros miembros de su propia familia, quizás con un grupo, no sé, de actividades extracurriculares, inclusive en el colegio? Yo por eso siempre insisto en que el familiar tiene que ir también a terapia. ¿Por qué? Porque el familiar, el papá, la mamá, incluso los hermanos, pasan por un proceso individual con respecto al afrontamiento del diagnóstico del trastorno del espectro autista. Entonces pasamos por un proceso de duelo, por un proceso de pérdida, por un proceso de culpa con todas entonces hay como muchas dudas que se presentan en ese familiar y que necesitan de apoyo para que puedan manejar de parte emocional y gestionarla de la mejor forma a favor de que el niño evolucione y además de que él entienda también el proceso que está pasando, porque pues en general la cotidianidad la gente no maneja el autismo como tal. De hecho es una condición que cada día hay mayor prevalencia, pero que hasta que no la tenemos cerca no sabemos de ella. Entonces si usted está pasando por ese proceso, busque ayuda, porque es necesario en muchos casos un profesional que nos oriente sobre a dónde ir. Una cosa común es que aquí la persona o el familiar que tiene un niño con TEA empiece como a rodar instituciones y profesionales, porque nadie termina de diagnosticar el niño, porque efectivamente el diagnóstico es multidisciplinario. Entonces busque un centro donde haya un equipo y donde puedan establecerse no solamente las pruebas de las que hablaba el doctor, de CARS y ADOS y otras baterías de protocolos de evaluación más, sino que puedan entre todos sumar a favor de un diagnóstico, que al fin y al cabo lo que va a determinar el diagnóstico, más que una limitación, es un cauce terapéutico, es un poco decir, bueno, esta es la condición y con estas estrategias se tiene que abordar. Buenos días, un adolescente con esta condición y que debe cursar bachillerato, ¿puede estudiar en liceos convencionales o es una institución especial? No, puede cursar en el liceo tradicional, no necesita educación especial, además que en Venezuela ya no tenemos sistema de educación especial alternativo, entonces debería cursar el proceso de inclusión educativa, pero con un sistema de ayuda en el cual el colegio donde el muchacho esté insertado pueda tener un abordaje de sensibilización y de visibilización de cuál es la situación, porque una de las cosas más comunes que se me da mucho en general, pero que los muchachos con TEA sufren, es el bullying. Mira, voy a leer un caso de una señora, nombre Nuria Fraz, y hubo un caso que llegó de una persona que me escribió en algún momento que tiene un caso similar. Dice, mi hijo de 15 años desde edad preescolar fue diagnosticado con trastorno de déficit de atención sin hiperactividad. Ha tenido desde ese momento asistencia psicológica, psicopedagógica, pero desde hace 2 años fue diagnosticado con Asperger. Emigramos a España y tuvimos que retornar porque no se adaptó y empezó a somatizar con ansiedad y dolores musculares. Ahora no quiere ir al colegio y persiste sus dolores musculares. Tiene un alto coeficiente de inteligencia y un don especial para la música, pero no sé qué hacer para motivarlo al estudio y aliviar sus dolores musculares. Bueno, yo diría que en ese caso específico para él está súper indicado la musicoterapia. Yo soy musicoterapeuta del modelo Benenson, aquí en Caracas habemos varios, pero para él, para trabajar un poco el desarrollo de capacidades adaptativas y un poco esa parte, digamos, traumática que pudo haber sido para él el emigrar y volver, le sugeriría que recibiera atención de musicoterapia. ¿Es válido que un niño con autismo pueda estar en una aula de clase con 35 compañeros? ¿Es un factor positivo o negativo? Mira, es un factor que sea positivo o negativo lo va a condicionar el hecho de la sensibilidad o la preparación que pueda tener la maestra y el abordaje que se haga a nivel del grupo y del niño. Eso puede sumar a favor del niño como puede no, dependiendo de efectivamente el adulto responsable del proceso educativo y pedagógico. Mi hijo tiene
más de 2 años y no dice nada, y sola tuve que educarme mucho sobre el tema del autismo, aunque mi hijo no ha sido diagnosticado, ya comenzó terapia del lenguaje, pero creo que lo más importante es que los educadores médicos pediatras estén informados del tema, ya que uno sufre mucho buscando centros y profesionales en la materia. Y ciertamente, ¿qué tanta conciencia ciudadana tenemos o qué tanta conciencia como sociedad tenemos sobre una persona con TEA? Tenemos muy poca, diría yo, o sea, y no porque no haya información, sino porque no es, todo aquello que nos es diferente muchas veces nos es ajeno. Y como te digo, mientras no nos llegue cerca, pues es complicado que nos interese el tema para conocerlo. Y a veces nos conseguimos con situaciones en la calle de mamás con niños con TEA que en algún momento están teniendo alguna crisis de integración sensorial y a veces creemos o malinterpretamos de que es maltrato, o de que el niño tiene una pataleta o cualquier cosa que es muy fácil juzgar a primera vista sin detenernos a pensar. Ciertamente sí, yo sí creo que tenemos una gran tarea por delante con respecto a la sensibilización, a la empatía y en todos los aspectos. Yo ayer le preguntaba a uno de los papás, ¿qué te gustaría a ti que yo dijera en la televisión con respecto al tema? Y él me decía que para él era muy importante que habláramos de la parte de que es distinto incluir que integrar. Entonces, legalmente tenemos la obligación de la inclusión, pero ¿cómo se hace ese proceso de integración? Porque lo que está significando la inclusión en este momento es que el niño efectivamente lo inscribe en el colegio regular, pero el niño está aislado dentro del mismo salón. Y eso no tiene ningún tipo de sentido. O sea, ¿qué significa integrar? Que yo tenga que capacitar a la maestra, que yo tenga que hacer un grupo con los papás que están en el salón y que los papás puedan entender la situación para que sea un tema de conversación en casa, que yo pueda abordar a los niños desde el juego y explicarle que hay un niño con una diferencia y que ellos puedan desarrollar la empatía con ese niño y poderle sumar a favor. O sea, creo que eso es un trabajo que tienen que hacer todas las escuelas públicas y privadas. Hace como unos 5 años hubo una movilización desde el sector público, se hizo unos diplomados de autismo en el Ministerio de Salud, se hicieron unas formaciones obligatorias para las maestras de la educación pública, pero la educación privada quedó por fuera. Entonces yo sí creo que eso tiene que ser un poco más masivo, tiene que ser un plan que está establecido, que esté establecido ya, que la gente tenga formación y que estas maestras especialistas que antes teníamos en nuestra modalidad del sistema de educación especial, pues se puedan integrar de alguna manera a las escuelas y bueno, podamos tener distintas visiones de la misma situación. Por ejemplo, en Europa es común tener lo que ya llaman aula TEA. El aula TEA es un aula específica, especial, dotada y acondicionada para que el niño que tiene autismo en algún punto de crisis pueda ser llevado a esa aula hasta que se pueda regular. Y hay un especialista en el área que pueda recibirlo y contenerlo. Porque el proceso educativo de ellos puede ser muy tradicional como no. ¿Sabes? Es muy individual. Por como eso tú misma decías durante el corte, no hay una regla. No. Y no podemos tener una receta de cocina. No todos los niños con TEA tienen disbiosis. No todos los niños con TEA tienen problemas de lenguaje. Algunos no tienen problemas de habla, tienen problemas de comunicación, que es diferente. Entonces, no todos los niños con TEA tienen los mismos problemas de integración sensorial. Es demasiado individual cada caso, o sea, cada niño con TEA es tan individual como sí mismo. Como lo somos todos los seres humanos, cada uno sistematiza la situación de manera diferente. Y lo interpreta. Fíjate que aquí escribe una televidente, dice, lo más importante es la inclusión e información sobre el trastorno autista, ya que no hay educación al respecto y las instituciones educativas a veces discriminan a los niños con el trastorno y la gente los hace sentir incómodos y no aceptados. Es que es una incomodidad que se va como generalizando y hasta cierto punto, siendo un poco abogado del diablo, es entendible porque una maestra regular no tiene formación para trabajar autismo. Igual que el pediatra tradicional. El pediatra que se interesa en autismo es porque realmente hace estudios adicionales, pero dentro de la pediatría se ve como una de los trastornos más que pueden tener los niños. Pero no es su especialidad como tal. Igual pasa con las maestras regulares. Las maestras regulares en este punto con el tema de la inclusión se confrontan con una situación que es difícil y es que no solamente tienen en aula niños neurotípicos, niños con trastorno del espectro autista, niños con discapacidad auditiva, incluso niños con discapacidad visual, para una maestra que está formada en niños neurotípicos. Entonces, ¿cuántas formaciones? ¿Cómo manejamos la integración?
¿Cómo hacemos que el sistema funcione para todos? O sea, eso es unas preguntas que como sociedad nosotros tenemos que resolver. Ahora, fíjate que la Asamblea Nacional aprobó recientemente la ley para las personas con trastorno del espectro autista. La información está disponible en el portal de la casa www.globovision.com, y entre parte de lo que refiere la nota, esta primera discusión del proyecto de ley contra todo tipo tiene como objetivo establecer los mecanismos adecuados para prevenir, atender y erradicar la discriminación sobre todo, ¿no? El propio presidente del Parlamento señaló que la estructura educativa debe ser flexible para que se amolde a las características particulares de las personas con TEA, y el ambiente laboral debe flexibilizar su relación con estos trabajadores. Sí, yo realmente creo que esta iniciativa de ley es un buen primer paso. Conozco el documento, creo que está bastante, de alguna manera resumido, yo diría que de una manera salvaje. Creo que cada punto tiene que ahondarse, especificarse, porque decir que la educación se tiene que flexibilizar, ¿qué implica? ¿Qué implica para una maestra tener un niño con TEA dentro del aula? ¿Ella tiene que formarse o hay que integrar un profesional que tenga ya la formación? ¿Cómo se va a manejar? O sea, eso, decirlo así, para mí es como poner en papel algo que para ejecutarlo en el hecho, o sea, las cosas de derecho y de hecho, o sea, de derecho al hecho, ahí va a haber mucho trecho si no, de alguna manera planificamos cómo se va a poner en práctica el ejercicio de la ley. Mi hija presenta TEA y fue discriminada en el colegio, le escribe Fabiola. Es común porque, insisto, o sea, lo que no conocemos nos da miedo, y los mismos niños, pues, ante las reacciones diferentes del otro niño, si no han desarrollado procesos de empatía, si no se han sensibilizado, si no ha habido un proceso de información, o sea, si a ti no, todo vacío de información se llena con la imaginación, ¿sabes? Y la imaginación puede ser muy buena como puede ser muy mala, y de allí parte, ¿sabes? Si yo, maestra, no tengo formación con respecto al trastorno del espectro autista y no sé que el niño con trastorno del espectro autista tiene diferencias comunicacionales, tiene diferencias de percibir el mundo, ya ahí hay una diferencia importante. O sea, para un niño con espectro autista, él percibe el mundo de manera diferente, es decir, él capta los estímulos de una manera distinta a lo que yo capto. Y entonces yo tengo que conocer a ese niño. En el proceso pedagógico de aula tradicional hay ese tiempo, se puede hacer una especie de abordaje mixto. Por eso te digo que la ley es un buen primer paso, pero que creo que hay que meterle más pensamiento, más construcción, además desde el punto de vista con profesionales que ya tengan experiencia, para que puedan en realidad sumar a favor de los niños con TEA. Mi sobrino tiene autismo, pero la abuela sigue dándole tortas, pan en exceso, a veces no lo quiere cuidar nadie porque es malcriado y no mide los comentarios que hace. Eso podría decirse que es parte del autismo, igual que a veces le duele la cabeza o le da taquicardia, escribirá Ángela. Mira, el tema de la malcriadez es como malcriadez relativa. Ciertamente, esto que acaba de decir de cómo yo percibo el mundo, a veces se puede percibir como una malcriadez. Y sí, muchas veces las abuelas que tienen al cuidado de los niños con TEA tienden a sobreprotegerlo porque lo ven en vulnerabilidad, porque lo sienten como que ella la tienen que proteger. Y de alguna manera su forma de abuela de equilibrar el mundo es favoreciéndolo más ella individualmente. Y eso también se trabaja en la terapia familiar. Hacerle entender a esa abuelita que lejos de hacerle un favor dándole torta, le puede estar ocasionando más dificultades de las que ya el niño tiene, es un trabajo que se hace en terapia. Buenos días, ¿por qué no se habla del autismo asociado al síndrome de Down? Manejar una condición dual es súper complicado. ¿Hay alguna forma especial de superarlo? Te pregunta Urnarelli. No es que no se hable, sino que no es una comorbilidad muy común. Es como un caso, no sé cuál será la prevalencia, pero es casos muy aislados. Yo tengo 23 años de experiencia con autismo y no me ha tocado ningún niño con síndrome de Down, o sea que por eso puedo decir yo, siendo muy responsable, que debe ser bajo. Pero sí, el autismo puede cursar con muchas discapacidades, con retardo mental, con síndrome de Down, con déficit cognitivo, y se tiene que trabajar individualmente, pues. Mi nombre es Rafael Martínez, mi hijo está en 6º grado todavía, tiene 12 años, todavía a su edad, le veo conductas no propias de su edad. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso es que vayan con un especialista que les pueda efectivamente evaluar y orientar desde el punto de vista familiar hacia quiénes son los profesionales que requiere el niño. La terapia ocupacional de lenguaje, psicológica, conductual y otras pueden dar resultados a cualquier edad, te preguntan. Pueden dar resultados a cualquier edad. De hecho, el año pasado tuve una cosa que me llamó mucho la atención y era que tuvimos
varios adolescentes diagnosticados en la adolescencia. Sí, sí. ¿Alguna institución, Keruan, donde de repente pueden referir a niños con TEA de escasos recursos económicos? ¿La hay? En realidad hay más de una. Está la unidad de autismo de la maternidad Concepción Palacio. Creo que la única unidad de autismo pública que está al servicio. Normalmente está bastante congestionada, las citas son tardadas, pero bueno, existe. Está CAIPA, que también es un centro de evaluación del Estado. Están los centros de desarrollo infantil que forman parte de la red del Ministerio de Educación, en los cuales hay un equipo multidisciplinario que está en la capacidad de poder diagnosticar e incluso dar terapias los primeros años de vida de los niños con TEA. Y hay un sinnúmero de fundaciones que se encargan también en el área de... ¿Tú sabes lo preocupante? Bueno, no lo preocupante, no es la palabra. Lo que llama la atención poderosamente, que este tipo de fundaciones, organizaciones, ONG, están usualmente en Caracas. A veces el interior del país está muy necesitado de este tipo de agrupaciones y asociaciones. Hay gente que de repente no puede viajar. Quizás que se puedan, entre la misma sociedad del interior del país, se puedan ir formando, ¿no? Y que puedan ir agrupándose, ¿no? Porque de alguna manera mamás nuevas con niños o niñas con este trastorno, de alguna manera pueden sentirse apoyados, porque me imagino que al momento de que lo diagnostiquen, entras, como lo dijiste tú, en este proceso de duelo y que hay que esperar un poco, ¿no? Sí, una iniciativa que yo estoy desde hace un tiempo tratando de consolidar y que la pongo por aquí para que sumen es hacer un club de padres a nivel de Zoom, que le da acceso a todo el mundo desde cualquier parte de Venezuela, en el que yo estaría a disposición de generar no solamente mi atención, sino el de algunos profesionales con los que trabajo, que conozco, que eventualmente pudiesen brindar ahí por lo menos orientaciones mínimas. Para aquellos que no tienen ningún tipo de asistencia, eso pudiese ser una opción. Yo sé que en Venezuela, en el estado Zulia, por ejemplo, hay bastantes programas públicos y privados que atienden autismo, porque después de Caracas, el estado Zulia es uno de los estados que más prevalencia de autismo tiene. Allá está la Fundación Peter Alexander para niños autistas del estado Zulia, y también allá hay CAIPA y hay una cantidad de organizaciones bien consolidadas. Buenos días, me gustaría saber si el grado de autismo avanza a través del crecimiento. Tengo un sobrino con 5 años y habló hasta año y medio. Se comunica ahora con señas, agarra mi mano y le indica lo que quiere, pero hay un problema en llevarlo a terapias y psicólogo porque no entra en lugares comerciales. Todo le da miedo, los locales le dan miedo y no entra. Requiere asistencia desde ya. El autismo no es un diagnóstico rígido, o sea, hay niños que pueden ser evaluados en principio como autismo de bajo nivel de funcionamiento y puede terminar siendo de alto nivel de funcionamiento. En algún momento puede tener alguna crisis por los cambios, por ejemplo, en la adolescencia, por alguna mudanza, por algún cambio en el entorno, y puede de repente tener conductas distintas y puede volver a ser catalogado como... Eso es movible, va a depender mucho de la terapia, y yo siempre digo del equipo terapéutico que empieza siempre en el grupo familiar. Soy docente de escuela privada y cada año escolar recibo al menos 3 a 4 niños con esta condición. ¿Qué está pasando?, preguntan. ¿Por qué está ocurriendo el fenómeno?, lo dice Luis Ramírez. ¿Podemos como docentes recibir cursos o talleres para adaptar enseñanzas a estos niños y cómo tratarlos? Lo escribe desde Baruta, aquí en Caracas. Absolutamente, yo estoy en toda la disposición de incluso personalizar la formación según el centro educativo, y tengo colegas que trabajan en autismo que también pudiésemos llevar adelante una iniciativa para los colegios públicos y privados de ser necesario. En Mérida, atentos con este tema sobre TEA, tengo un hijo de 18 años diagnosticado desde los 4 con Asperger. ¿Cómo hacer con sus niveles de frustración y si es bueno dejarlo tanto tiempo con el uso del internet porque no sabe cómo manejar la intolerancia? Recomendaciones, lo escribe Wilmer. Claro, es que allí yo digo que se juntan algunos factores. Definitivamente la adicción a la tecnología ahorita es nuestro flagelo de moda, y en los casos en los que hay autismo, e incluso a nivel general, ningún niño debería manejar dispositivos electrónicos, y bueno, en un adulto con trastorno del espectro autista esto debería ser supervisado, porque pues el mundo no funciona como en los celulares, y los niños que solamente tienen y están muchas horas conectados a los celulares
se les distorsiona la realidad que tienen, entonces es mucho más difícil. ¿Por qué hay más autismo? Porque ahorita de hecho incluso aislamiento social, todo el mundo está pendiente siempre del celular y se relaciona muy poco con el otro de tú a tú, de cara a cara, esa relación interpersonal. Y además que eso viene mucho de la familia, porque uno va a un restaurante o a cualquier sitio público y a veces ves a papá y mamá, cada uno su aparato celular, y los niños o Ya. con una tablet o con un celular o simplemente rayando o haciendo cosas para llamar la atención, porque papá y mamá no están viéndose las caras, sino que están con el teléfono celular. Y pareciera que el teléfono celular, por encuentro de las redes sociales y por social, nos vincula, pero en realidad no está favoreciendo. Los dispositivos electrónicos están siendo el primer factor de aislamiento social. Bueno, hay un niño de 5 años que conozco, muy cercano a mi familia, que su mamá solía distraerlo con la tablet y el niño obviamente estaba todo el día, aunque la mamá le ponía horarios, etcétera. De la noche a la mañana empiezo a ver, tenía días sin verlo, cuando lo vuelvo a ver veo que el niño está más tranquilo y me dice la mamá, descubrí, o una amiga mía me hizo el hincapié, que la tablet era sumamente dañina para él. Parece mentira y doy fe porque conozco al niño. Ha cambiado el comportamiento del cielo a la tierra, y te estoy hablando que no ha pasado ni un mes, desde que su mamá le quitó la tablet y le dijo que se le dañó, etcétera, al comportamiento actual del niño. Eso ha sido, pero una cosa increíble. Claro, es que vuelves al funcionamiento natural del humano. ¿Qué sucede con un niño que está todo el tiempo con una tablet? Todo lo que está viendo es movimiento. Y ese movimiento está aquí, está aquí, está aquí. Cuando el niño pierde el estímulo del dispositivo electrónico, tiene que moverse. Tiene que drenar toda esa energía que está acumulando adentro. Además, con la distorsión de lo que está viendo en la pantalla. Entonces, claro, la realidad no es, por eso insisto, tú le estás dando al niño una socialización diferente a la que él necesita para vivir a través de un dispositivo electrónico. Por eso es que para mí eso es como que está vetado porque para un niño. Pasa igual con las computadoras, aunque no tienen el mismo... Pasa igual con las computadoras. Es que los niños, ¿cuál es la naturaleza del niño? Correr, jugar, relacionarse. El juego es demasiado importante. Cuando el niño juega, aprende a relacionarse con el otro, aprende a compartir, aprende a respetar turnos, aprende incluso nociones de tamaño, forma, colores y texturas que no las puede tener a través de un dispositivo electrónico. Dice, buenos días, Evelyn escribe, deben impulsar la atención en centros públicos donde atiendan de forma gratuita, las terapias son excesivamente costosas, pero debe ser masivo. El índice de TEA es muy alto en el estado Bolívar, te escriben. Dice, soy una adulta con autismo, en el interior hay muchísimas fundaciones y organizaciones, en Nueva Esparta, en Aragua, en Guárico, están en muchos estados. Y dice, por favor no hablen solo de niños, somos muchos adultos. Bueno, estamos hablando de los niños porque se supone que en edad temprana es donde se detecta, ¿no? Usualmente. Claro, pero hay una particularidad que entiendo que esa persona haga el llamado de atención acerca del adulto, y es que justamente todos los programas y todo lo que está diseñado para los niños. Y realmente tenemos una población adulta que además probablemente fue diagnosticada tardía, que tiene dificultades para relacionarse en el entorno social, que no está recibiendo asistencia de atención, que es importante también que se generen programas para esas personas. Dice, ¿qué tipos de exámenes se le pueden hacer a los adolescentes del espectro Asperger, como control de su desarrollo? Los exámenes típicos de los hitos del desarrollo, más evaluación de un psicólogo que tenga experiencia en autismo. Tiene que tener experiencia en autismo. Sí, porque no es lo mismo. Ok. Hay otro comentario que dice, un adolescente con esta condición debe cursar bachillerato. Yo creo que ya lo había respondido, ¿verdad? ¿Alguna recomendación que tú puedas dar a esta hora? Porque ya estamos por finalizar, sobre todo a los padres, a las mamás. Hay procesos de mamás, papás, familiares que entran en un momento de negación y no reconocen que tienen una condición. Sí, yo creo que en este momento, además te hablo a ti, mamá y papá, que estás en este momento pasando ese proceso de dolor, de sufrimiento, de duda, de a veces incluso como de tormento, de que no entiendes o no sabes qué está pasando con tu hijo. Pide ayuda para ti, no hay una cosa más favorecedora que recibir terapia. Yo soy terapeuta, hace muchos años que recibo terapia porque entiendo que es una manera funcional de los seres humanos de ayudarnos y servirnos los unos a los otros. Entonces, mamá, si tú estás viendo que tienes dudas,
con negarte no vamos a ganar nada, es mucho lo que se puede avanzar en términos del tratamiento cuando tenemos aceptación del grupo materno. Hay muchas opciones de tratamiento y muchas opciones para tu hijo, así que no te quedes allí, pide auxilio, comunícate por el Instagram. Hay mucha gente dispuesta a ayudar. Simplemente atrévete a tocar la puerta y pedir la ayuda. Bueno, gracias a Keruan González, especialista en autismo, en terapeuta familiar. Queruterapias es su cuenta, @Queruterapias es la cuenta. Lo importante también es tomar en cuenta esta disposición que tienes tú como profesional, que además manejas perfectamente la población, y es que tu conocimiento lo pones en una mesa para esta conformación de grupos, asociaciones, un club de padres, como ella misma lo dice, pero que empecemos a agruparnos. Y en el proceso de que los padres se agrupen, que tienen un hijo con esta condición, la misma sociedad empieza a entender y que nos hagamos nosotros como sociedad sensibles a este caso, pero que la sensibilidad empiece por casa, a quienes tenemos hijos que de alguna manera que dicen, bueno, es que cuando están creciendo los niños son crueles. No, los niños no son crueles, simplemente a veces los niños repiten patrones, conductas, inclusive palabras que van aprendiendo en casa, y si no, tú me corriges. No, así es, así mismo es. O sea, que hablemos con nuestros niños de las diferencias y de la aceptación que implica, y que desde el amor lo mejor que puede hacer un ser humano por otro es servirle y ayudarle. Y definitivamente, y aprender a los niños a enseñarles de ser prudentes, de ser compasivos, de ser empáticos con la otra persona, que sin distinción de color, sin distinción de raza ni estrato social. Hay que buscar desde casa esta integración de parte de nuestros propios niños para que cuando vayan a la escuela, si les toca un compañero con TEA, sean realmente compasivos, y así posiblemente el proceso para estos niños y para los propios familiares pueda ser un poco más llevadero, porque qué duro debe ser que un papá o una mamá sepa que a su hijo con TEA le hacen bullying en el colegio. Absolutamente. Además, yo, papá de un niño neurotípico, te invito a que evalúes la ganancia que puede tener para tu hijo el efectivamente compartir con alguien que tenga una diferencia funcional, llámese autismo, síndrome de Down, discapacidad cognitiva, como lo quieras llamar. La diferencia hace que tu hijo sea más sensible, pueda tener mayor empatía y definitivamente sea mejor ser humano y pueda sumar mejor a la sociedad. Bueno, ahora